9 minutos pasaron de las 8 de la mañana y estamos hasta las 9 y me emociona en estas vacaciones en Radio Universidad, donde la información sigue a pleno. Y una de las noticias que poco vimos de cobertura, pero que se ha anunciado, es que el gobierno inició el proceso de privatización de AISA, de la empresa estatal responsable del agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del Gran Buenos Aires. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo responde todo y lo tratamos de entender entre todos también Pedro Busetti, titular de DEUCO. Buen día. Ay, no te escuchamos, Pedro. Estás muteado. Fíjate, Está chequear muteado, Pedro, me parece. el Fíjate a ver si. audio. A ver si te podemos escuchar. No, Nada, vemos. nada. ¿Está todo ok? Tremendo. Nada, Bueno, nada. vamos a A ver tratar de si reconectarlo, restablecemos la Pero comunicación, claro, ¿no? ahí está. Bueno, Pedro Busetti, ya los invitamos a que se sumen para poder escuchar la columna de DEUCO, Radio Universidad 891 en nuestro canal de YouTube, a propósito de este último anuncio que ha hecho el gobierno y lo que se viene, quizás un antecedente de las próximas privatizaciones, una nueva temporada que inicia el gobierno con estas decisiones. Lo retomamos a Pedro, a ver si te podemos escuchar. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Ahora sí. Qué alivio, bienvenido. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que hay una mala noticia hoy en el boletín oficial. Se publica el decreto de necesidad y urgencia por el cual se vuelve a repetir una historia ya conocida en la República Argentina, que es la privatización del servicio de la empresa AISA, originariamente a partir del principio del siglo La Vieja, Obras Sanitarias de la Nación. Tenemos la primera placa que me gustaría verla, porque ahí vemos en la placa número 1 qué pasó en la década del 90 con los sistemas de agua y cloaca de nuestro país. Ahí dice el título de la placa, privatización del agua. ¿Cuántas jurisdicciones privatizaron el servicio de agua y cloaca en Argentina? 17 jurisdicciones. Corrientes, La Costa, Campana, Formosa, Tucumán, Santa Fe, Mendoza, Salta, Misiones, Catamarca. Todas estas 17 jurisdicciones, entre las cuales, por supuesto, estaba el área de Capital y Gran Buenos Aires, que se trasladó a Aguas Argentinas. Y en el área de la provincia de Buenos Aires, a Zurich, una parte de la provincia de Buenos Aires, y ACBA, otra parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estas 17 privatizaciones terminaron volviendo al Estado nacional, al Estado provincial, al Estado municipal. Sigamos con la placa número 2. A partir de 2006, mediante primero un decreto ratificado por ley del Congreso Nacional, se constituyó la empresa AISA. Es la empresa más grande, obviamente, de Argentina, tiene 26 municipios a su cargo. Originariamente, en la primera etapa tenía 17 municipios, luego, en 2017, a partir de un acuerdo del gobierno de Macri con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le agregaron 9 jurisdicciones más, que está en la placa número 3, José Cepaz San Miguel, Presidente Perón, Florencio Varela, Merlo, Moreno, Pilar, Escobar, que eran las áreas de menor cantidad de usuarios con cloaca y con agua. O sea, en 2017 se le trasladó a AISA 9 distritos que tenían la menor proporción de servicio disponible
para los usuarios. Eso tuvo que hacerse cargo AISA, con lo cual hoy AISA tiene 26 distritos a su cargo. Una superficie de 3.300 kilómetros cuadrados y sobre una población de 15 millones de habitantes tiene 11.351.000, o sea, el 75% de los habitantes tienen agua potable y 9,5 millones de habitantes tienen, o sea, el 63% tienen cloacas. Quiere decir que a partir del comienzo de la gestión en 2007 se revirtió la situación que había dejado Aguas Argentinas en la ciudad de Buenos Aires y Azurix en la provincia de Buenos Aires con estos 9 distritos. Bueno, ¿qué pasó en 2024 durante la gestión del presidente Milei? Esta es la placa número 4. Lo primero que hizo la empresa, cerró las 23 oficinas comerciales de atención al público. No quedó ni una oficina de atención personal al público. Es la única empresa de servicios públicos en la República Argentina que no tiene una oficina de atención al público. En segundo lugar, mediante el retiro voluntario y la jubilación anticipada, se desvincularon 1.231 empleados con un costo de 45.000 millones de pesos a cargo del Estado Nacional. Esta información la dio el jefe de gabinete en un informe a la Cámara de Diputados de la Nación. Del total de las 299 obras que se estaban realizando en 2023, se dejaron sin efecto 263 obras y se están realizando solamente 36. Este dato proviene del informe dado por la propia conducción de AISA actualmente. Y en 2024 se ejecutaron obras por 253 millones de pesos cuando el presupuesto, 253.000 millones de pesos, cuando el presupuesto del año anterior era de 843.000 millones de pesos. Y finalmente, durante varios años, durante una década, hubo el programa Agua Más Trabajo y el programa Cloacas Más Trabajo, que eran programas realizados por la empresa con la participación de cooperativas de trabajadores. El año 2024 se rescindieron 47 obras que se estaban realizando, se dejaron sin efecto. Y se está trabajando ahora en rescindir 56 obras más. Con lo cual, de esas 103 obras que había, 106 obras que había, solamente quedan 3. Y por último, la placa número 5. Hoy, el presidente publica en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia que ordena la privatización de AISA. Todavía no tuvimos tiempo de leerlo totalmente porque es extenso, tiene varios anexos, pero un artículo principal que leímos en el decreto le da la posibilidad a la empresa de cortar el agua por falta de pago. Si hubo algo importante que se fijó, se estableció a partir de la reestatización de lo que era Aguas Argentinas en AISA, es que el agua es un derecho humano. No se puede cortar totalmente. Se puede interrumpir, se puede dar una menor cantidad de agua, pero no se le puede cortar el agua a ningún hogar por falta de pago. Bueno, esto está establecido dentro de lo poco que hemos podido leer, porque obviamente el decreto sale publicado en el día de hoy. ¿Cuál es nuestro principal problema o cuestión? Es la venta de activos, porque en los 90
el menemismo, concesionó la prestación del servicio. Los activos siempre quedaron en manos del Estado. Estamos hablando de plantas de tratamiento, sistemas, bueno, obviamente propiedades físicas que tiene AISA. Bueno, este es el principal riesgo. Segundo lugar, en la década de los 90, tanto Aguas Argentinas como Asurix tenían escrito en los contratos de concesión que cualquier diferendo se litigaba en los tribunales del CIADI, que funcionan en París. Bueno, de esta manera, cuando Argentina rescindió los contratos de Aguas Argentinas y de Asurix en la provincia de Buenos Aires, tuvo que litigar en los tribunales del CIADI. Son tribunales extranjeros. Se perdieron los dos juicios. 480 millones de dólares de Aguas Argentinas y 370 millones de Asurix. Este riesgo puede estar presente en esta nueva concesión que va a ser el Estado Nacional, que todavía no sabemos de qué manera se hizo. Decíamos recién el corte del suministro. Bueno, esto ya está establecido en el decreto. La posibilidad Pedro, de corte. Sí. disculpa que te interrumpa. Por La favor. verdad que te escuchábamos con mucha preocupación mientras te tomás un vaso de agua, Sí, justamente, ¿no? los datos que Exactamente. tiró. ¿Puede salir por decreto esto? ¿La privatización no tiene que pasar por el Congreso? Bueno, ¿Cómo es el trámite? son dos leyes. La 26.100, la que aprueba la restatización, y la 26.122 que crea AISA. Son dos leyes del Congreso Nacional. Por lo tanto, por eso pusimos en la última placa la intervención del Congreso. Lo que esperamos es que las diferentes bancadas que integran la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tomen en cuenta esto, conociendo la experiencia de la década de los 90, donde ninguna privatización continuó, fracasaron todas, y perdimos luego los juicios, ¿sí? Que vuelva, que mejor dicho, que anule el decreto de privatización de AISA. Esperemos que haya una reacción rápida del Congreso. Bueno, tenemos una triste experiencia. Tenemos el DNU 70 del 2023, que tuvo rechazo en el Senado y está esperando el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa también con las organizaciones gremiales, que tienen que tener un rol en este tema, que tienen que discutir esta cuestión? Porque evidentemente aquí hay una afectación al patrimonio y obviamente en algún momento se dijo que dentro del proceso del imperialismo, de la colonización, venían por el agua. Bueno, aquí ya hay empresas interesadas, empresas de Brasil, empresas de México. Tengamos en cuenta que las dos grandes servicios de agua y saneamiento están en México y en Brasil. Son las más importantes de América Latina y AISA es la tercera en kilómetros cuadrados, en cantidad de habitantes. Bueno, aquí veremos qué sucede. Tenemos otro riesgo, que es la eliminación de la tarifa social, que está beneficiando a casi 200.000 usuarios, la eliminación de la tarifa comunitaria, que es un beneficio para las entidades de bien público, clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados. Y hay un riesgo que nosotros vemos en las reuniones que tenemos en los centros de jubilados, donde promovemos la tarifa social de AISA, que es la deuda que tienen muchos usuarios humildes, de condición humilde. No nos estamos refiriendo ni a las deudas de las empresas, ni a las deudas que tienen con AISA los organismos del Estado municipal, del Estado provincial. Nos referimos a las deudas de los jubilados, que tienen deudas muy importantes, que hoy se pueden cancelar con un programa especial de cancelación de deudas por la tarifa social, que implica cobrar la deuda en el estado original sin intereses ni punitorios y se pueden pagar en 12 cuotas. Es probable que esta empresa repita
lo que pasó con la vieja obra sanitaria de la Nación en los 90. ¿Qué pasó? Cuando se transfirió a Aguas Argentinas, quedó un área residual de obras sanitarias de la Nación que obviamente la manejaba el gobierno de Menem. ¿Qué hizo el gobierno de Menem? Le transfirió todo el paquete de la deuda a estudios jurídicos que cobraron la deuda con intereses salvajes e intimando bajo apremio de rematar la propiedad. Porque en el caso del servicio de agua y saneamiento está establecido en la vieja ley de obras sanitarias de la Nación que la deuda no es del usuario, la deuda es del propietario del inmueble. Con lo cual, si hay una deuda y no se cancela, la empresa tiene derecho a iniciar el remate de la propiedad. Bueno, este riesgo nosotros lo vemos toda la semana cuando vemos las facturas de los usuarios humildes, vuelvo a insistir, jubilados con la mínima, un poquito más de la mínima, que deben 100, 200, 300 mil pesos, y eso hoy, bajo esta empresa que va a asumir seguramente muy pronto, puede ser otra acción como aquella de los 90 de obras sanitarias de la Nación. Hay Nosotros, que, hay que recordar, digo, porque yo digo, todo esto que estás contando lo padecí también, como padecimos todos en algún momento cuando fue Aguas Argentinas. exactamente, La empresa cobraba el agua como si fuese, creo que te convenía más ir a comprar gaseosa y bañarte con gaseosa que con agua, ¿no? Porque los precios de las tarifas se fueron a las nubes, se hizo muy costoso pagar el agua. Eh, Algo que ya también viene sucediendo con AISA este último año. Me parece que el tarifazo ya lo dieron, probablemente les debe restar, digo, lo que uno también puede esperar es que si la empresa llega a manos de otra empresa privada, lo primero que van a venir es con un plan también de tarifas más altas bueno, con el deseo también de cobrar mucho más en algo que además es un servicio monopólico, no es que uno puede elegir, bueno, yo me paso a esta Claro, empresa no porque es está muy internet, cara, ¿viste? no te queda otra, Es el no agua. te queda otra. Mm. toda la política que se desarrolló en la empresa AISA en el año 2024 respondió a la ley bases. En la ley base está establecido que AISA está sometida a la privatización. Entonces, como el gobierno nacional ya tenía establecido, fijado, dispuesto privatizar AISA, lo primero que se hace es reducir el personal. Por eso hablábamos de ese gasto que tuvo el Estado de 44 mil millones de pesos en retiro voluntario y en jubilación anticipada. El segundo paso fue cerrar las 23 oficinas comerciales. Fíjense que, por ejemplo, en Morón y en La Matanza, una de las oficinas estaban instaladas en el área donde AISA tiene la planta, o sea, propiedad de AISA. No es que pagaban alquiler. En estas dos oficinas, la de Ramos Mejía y la de Morón, que está en la calle Pueyrredón, eran propiedad de AISA. Lo que hicieron fue cerrar las 23 para reducir el personal en estas 1.231 personas que quitaron, obviamente, del plantel de trabajadores y profesionales de AISA. Sí, y el Estado invirtió mucha plata durante la gestión de Galmarini, ¿sí? Malena Galmarini estuvo al frente de AISA, invirtió mucho para también generar plantas potabilizadoras, ampliar la Obviamente, red de concesión, porque el tema de las cloacas, bueno, vos ahí lo estabas explicando, ¿no? Las cloacas no llegan a todo el conurbano, el agua corriente no llega a todo el conurbano. Hay inversiones que cuando vienen estas empresas no estaban dispuestos a hacer, ¿no? Las terminan haciendo el Estado y lo que no se hace hasta acá, No se va a ya hacer. probablemente estas empresas no vengan con un plan de inversión fuerte para ampliar y tener más suministro y más servicios, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que mira, buscan es obtener ganancia fácil. el plan de privatizaciones de la década de los 90 en todos los servicios públicos
estableció que las inversiones las pagábamos los usuarios. En energía eléctrica y en gas natural lo hemos comprobado hace muy poquito, hace un mes, cuando participamos en la audiencia pública en la cual Metrogas, Litoral Gas y Camus y Pampeana piden la renovación por 20 años más de su licencia de distribución. ¿Qué hicimos allí? Le pedimos a las empresas que nos mostraran el cuadro de obligaciones de inversiones obligatorias. En esas inversiones obligatorias por 5 años no hay ni el 10% que invierten en ampliación de las redes de distribución de gas. Quiere decir que durante estos 5 años, con el aumento de tarifa que se le dio y que ahora se va a hacer todos los meses, las empresas van a hacer operación y mantenimiento. No va a haber un ciudadano más en Argentina que tenga gas natural. Esto pasó con Aguas Argentinas. Con Aguas Argentinas la expansión se congeló. Nosotros, como Deuco, para que tengan una idea, pudimos realizar una obra en el barrio 9 de Junio, en Esteban Echeverría, junto con Aguas Argentinas, poniéndole el personal nosotros, los vecinos que hicieron la obra. O sea, Aguas Argentinas en aquel momento puso el material, puso la parte técnica y nosotros pusimos los vecinos que hacían los pozos, que colocaban los caños. Eso tuvimos que hacer en aquel momento, en 2001, 2001, fue esta obra que te cuento. Bueno, esto es lo que puede pasar. La empresa que tome a su cargo la concesión no va a invertir en obras. Porque, a ver, para que tengamos una idea, la planta de tratamiento que se interrumpió en La Ferrere, que le iba a dar cloacas a toda La Matanza, costaba 5.000 millones de dólares. Esto iba a ser el Estado Nacional, iba a invertir esa cifra para que toda La Matanza tuviera cloacas. No es un gasto, es una inversión. El área de agua y saneamiento debiera estar dentro del Ministerio de Salud. No es una cuestión del mercado. Es salud para la gente, es mejor vida y es un derecho humano. El agua es un derecho humano, la cloaca no es un derecho humano. Tenemos que pagar 10.000, 20.000 pesos para evacuar un pozo ciego, como sucede en distintas áreas de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto no se va a revertir con la privatización de AISA. Vos sabés que yo conocí a un médico sanitarista que decía que si querés invertir en salud, justamente el mejor antibiótico era poner cloacas y agua corriente, porque la gente se enferma justamente por tomar agua contaminada y por la mezcla de las napas, porque digo, la realidad es esta, las cloacas no están bien hechas, las cloacas digo caseras que van a un pozo ciego y al lado le ponen un pozo para extraer agua. Eso genera enfermedades. Entonces, digo, es un problema sanitario que lo tiene que resolver el Estado porque tiene la capacidad para resolverlo. Pedro, me quedaría toda la mañana charlando con vos sobre este tema. Es un tema tristísimo y además totalmente invisibilizado. Muteado, En otras épocas esto se hubiese hablado un montón. Y sin embargo, creo que parece una rareza otra vez que estamos hablando nosotros de un tema que no le interesa a nadie. Digo, porque no lo escucho en ningún lado. Lamentablemente, lo que nosotros esperamos es la reacción. La reacción de las organizaciones. Hoy están definiendo los partidos políticos las listas en una carnicería, como dijeron algunos, de debate, de intereses personales, cruzados, egoísmos. Hoy el momento para que la política le proponga algo a la ciudadanía, por lo menos a los habitantes de la capital y de Gran Buenos Aires, es que tomen intervención en esto y detengan la privatización de AISA. Esto es una tarea fundamental que tiene que hacer el Congreso Nacional. De la misma manera que hace unas semanas atrás decíamos que el Congreso tenía que intervenir en la disolución del Fondo Fiduciario de Gas Licuado de Petróleo. Y ya tenemos las consecuencias.
suspendió el fondo fiduciario, la garrafa de 10.500 pesos hoy vale 16.000. Ese es el resultado. Y el Congreso mira para otro lado. Gracias, Pedro. Buena semana. Gracias a ustedes. Ahí pasó Pedro Bucetti, titular de